Bueno, queridos conspiradores, conspiradora. Hola. Conspiradores. Nos quedamos en camino a Tenochtitlan. Sí. Todavía no llegamos. Sí, es que ustedes acordarán que cuando abordamos la figura histórica de Hernán Cortés, pues no concluimos, apenas íbamos, ya estaba acabando el programa y ni siquiera habíamos llegado a Tlaxcala, ya no digan a la gran Tenochtitlan. Entonces creo que, pues sí, es una figura muy importante en la historia de México, que pues muy controvertida, muy difícil y que bueno, tenemos que hacer un segundo programa, ¿no, Chávez? Claro, y además contar esos detalles de cómo iba avanzando y cómo iba estableciendo alianzas con algunos pueblos que sí le ayudan y cómo se va planteando la estrategia de los que iban a estar en su contra y de los que lo van a ayudar para dar finalmente el resultado de la conquista. Y bueno, también es importante, y ahorita le entramos un poco más, a analizar a Moctezuma, pero igual que lo hicimos la sesión pasada con Cortés desde joven, porque uno cree que ya él sube al trono en 1502 y a partir de ahí hay un antes muy importante de Moctezuma que también te tira toda esta visión que fue construida por los españoles como para decir, Cortés tenía razón en hacer lo que hizo. Porque eran unos salvajes, por supuesto. Pues sí. La visión de los vencidos es importante en ese sentido para poder entender el otro lado. Y por cierto, un enorme homenaje a Miguel León Portilla, un sabio mexicano que nos ha abandonado y que yo digo que hay una obligación moral de leerlo. Porque dije obligación, me dijeron, sí, es obligatorio. Le digo, no, la obligación es moral, pues. O sea, es para poder entendernos como somos. Sí, él arrojó enormes cubetadas de luz, por supuesto, en nuestra historia, y entonces para entendernos, como tú bien dices. Pero bueno, si les parece, continuemos. Perdón, ibas a decir. No, continuamos. Continuemos con Hernán Cortés. Salud. A ver a dónde vamos a dar con Hernán Cortés. Hay pasajes interesantísimos, por ejemplo, cuando llega Cortés a Tlaxcala, y bueno, evidentemente hay una primera gran batalla ahí, y la van ganando los tlaxcaltecas. Y entonces que eran más. Es muy curioso, fíjate, cuando los tlaxcaltecas le mandan comida a los españoles, porque ellos no querían ganar la batalla por hambre, sino decían, no, la queremos ganar en buena lid. Aquí están los alimentos, para que no tengan ese pretexto, coman, estén listos y continuamos. Es un concepto muy significativo de honor militar, ¿no? Sí, bueno, ahí está, come. Burros. Pues sí. Oye. Finalmente los españoles decían, ¿qué es esto, no? Y hagamos un planteamiento que es interesante en el mundo prehispánico, que hay que decirlo. El que llegara a otro pueblo y sometiera a pueblos ya establecidos y impusiera su religión, impusiera su esquema tributario, era algo a lo que estaba acostumbrado Mesoamérica. Entonces, finalmente, no es tan extraño pensar por qué los tlaxcaltecas van a apoyar en ese suceder. Ya era un pueblo sometido. Exacto, entonces era ¿quién va a seguir? Sometido. ¿Quién va a seguir en esta sucesión? Entonces, también eso se nos pasa de lado, ¿no? En la historia. Hay que entender que era algo que estaban acostumbrados. Llegó un dios como Huitzilopochtli, es el primer dios en Mesoamérica que además era realmente sanguinario y había que hacer sacrificios humanos. Entonces, bueno, son procesos que ya sucedían. Bueno, pero también no perdamos de vista que en las guerras estas floridas y todo esto, a los presos, los guerreros, en el pie del sacrificio les sacaban el corazón. Hay que pensar también que tú fueras vecino tlaxcalteca y dices, oye, mis vecinos mexicas, cuidado. Entonces no solamente vienen y con los impuestos nos estafan. Tlaxcala no era tributaria de los aztecas. O sea, las fronteras estaban muy bien delimitadas y sí tenían ese tipo de acuerdos como para no tener que violentar más, pero no era como los zempoaltecas. Los de Zempoala sí eran totalmente tributo y es cuando le mandan a los recaudadores aztecas y los castiga Cortés y le dicen, ya no vuelven, aquí nadie cobra tributo. Pero yo creo que lo interesante es la lectura tlaxcalteca, porque los tlaxcaltecas en un momento dado pudieron aniquilar a los aztecas. Por ahí hay unas descripciones de como 5 días continuos donde no les daban ya respiro a los españoles hasta que los tlaxcaltecas decidieron mejor la paz, no porque hubieran ganado los españoles, sino porque me imagino que en la lógica dijeron, a ver,
el enemigo, ¿cómo? El enemigo de tu enemigo es mi amigo. Y yo creo que ahí fue donde vino la alianza. Le vieron mucho más productivo ser aliado de los españoles que ser aliado de los aztecas para derrotar a los españoles. Claro, en ese momento, y no vislumbraban que iba a ser el acabose de totalmente una era, pero es un proceso que estaban apoyando, y cuando tú te pones a pensar que le entrega a las mujeres más importantes de la comunidad, digamos, los tlaxcaltecas quieren emparentar como una tradición que hacían estas alianzas cuando se ganaban las guerras o se perdían. Un acuerdo de paz era justamente emparentar con ellos, ser el linaje, el mestizaje, digamos, llamémosle así. Entonces, entrega a su hija y se casa con Pedro de Alvarado, la hija del cacique tlaxcalteca Xicoténcatl. Después va a venir un conflicto con Xicoténcatl el joven, que va a ser quien va a estar en contra, ¿no?, de los españoles. Pero todo eso se nos pasa por visto, no nos metemos a lo que sucede, estos detalles que tú estás rescatando ahora, Paco. Sí, yo creo que sí son muy importantes, y sobre todo ya cuando finalmente llegan a Cholula. Ahí juega un papel definitivo la Malinche, ¿no? Porque ella es la que le dice a Cortés, están preparando todo una conjura para matar a todos los españoles y matarte a ti inclusive. Y lo descubre ella precisamente porque pues ya dominaba el castellano y ya dominaba el náhuatl. Y claro, ella es la que le dice. Entonces cuando empieza esta terrible matanza de toda la nobleza cholulteca y los hacen pedazos. ¿Y si lo manipuló? 5,000 muertos en un día. Es una cosa tremenda. 5,000 muertos en un día. Ahora, él se empieza a dar cuenta porque la ciudad, Benito, se queda sin mujeres y sin niños. Entonces, algo está mal, algo está raro, demasiado, ¿no? Cholula sí va a poner resistencia y es una de las masacres, bien dices, más crueles. Pero más bien no puso resistencia. Por eso, en su destrucción de las Indias, que bueno, es detractor porque era muy amigo de Diego Velázquez. Entonces, por eso también se ensaña en contar su versión de Cortés, el hijo de la fregada. López de Gómara es un apologista totalmente de Cortés, o sea, Cortés hizo todo maravilloso, fue el más humilde, el más sencillo, el más humano y todo, ¿no? Por eso a mí me parece que la versión de Bernal, con todo y que haya sido tanto tiempo después, te arroja quizá mucho más luz de lo que pudo haber sido. Pero ese es el punto, Alex. Entonces es lo que a veces se pregunta uno. ¿Y dónde está la verdad histórica? No existe. Pues no existe. No, claro que no. No existe la verdad histórica. Hay versiones. Hay versiones. Y entonces finalmente, ¿cuál es la que vas a tomar tú? ¿Con la que te identificas emocionalmente? ¿Con la que te identificas técnicamente o psicológicamente? No sé, ¿verdad? Es una cosa muy complicado. Muy complicado. Vamos con una cosa tan simple como la música. No hay partituras de la música prehispánica. Lo que escuchamos de los concheros y además mezclan conchas con penachos. Horripilante. Y se ha vuelto una cosa tan arraigada. Entonces, no existe esa verdad histórica. Pues no. Pero a ver, vuelvo entonces a la matanza de Cholula, porque esta matanza de Cholula tuvo absoluta información Moctezuma Xocoyotzin. Claro que supo lo que pasó, claro. Que mataron en un día 5,000 personas. Él no podía ignorar los niveles de violencia de los invasores, fueran bisnietos, tataranietos de Huitzilopochtli o de Quetzalcóatl, sabía que eran unos auténticos salvajes. Claro, él también, pues con los... Él decía que los sacrificios humanos eran ofrendas a los dioses para que no faltara la comida, para que no faltara la lluvia, el sol. Sí, bueno, pero ahora, cuando él ve esta matanza de los cholultecas, él tenía que haber tomado providencias para saber, cuidado con estos hombres que son de respeto. Claro, ¿no? pero la matanza no solamente la hacen para ese momento yo creo que van nada más 300 españoles. Los tlaxcaltecas los apoyan en la matanza. Llevaban 3,000 tlaxcaltecas. A ese es importantísimo. Nuevamente fue un asunto de barbarie obviamente encabezada por los españoles, pero si no hubieran estado ahí los tlaxcaltecas, era imposible que esos 300 hombres o menos, porque ya muchos se habían quedado en Veracruz. Los que se habían ido a España, Portocarrero, Montejo, otra vez Antón de Alaminos y la tripulación que lleva la nave para llevarle el quinto real a Carlos V. Los de Veracruz, algunos que se habían quedado en Zempoala, o sea, como haciendo una serie de... Pues el camino, ¿no? Campamentos. Claro. Entonces no iban ahí, ya ni siquiera eran 900 con la tripulación, ya eran cerca de 300 hombres que podían pelear, no más grumetes y ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente, yo creo que por eso tampoco
se alarma tanto Moctezuma? Y cuando se va a encontrar con Cortés le va a decir... No, sí se alarma, Alex. Se alarma, pero no toman providencias. No toma providencias, No. y es lo que Cuauhtémoc después le va a Pero recriminar. ahí empezamos con las suspicacias. ¿Por qué no toma providencias? Perdón. No, es que yo creo que, Alejandro, vas por un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque lo están apoyando los tlaxcaltecas. Quiere ver qué va a pasar. Ya se dio cuenta que no están solos, que los van apoyando. Y cuando llegan, yo insisto, este momento, 8 de noviembre, donde está el Hospital de Jesús actualmente, que ahí están los restos de Hernán Cortés, ahí se da el encuentro fastuoso, una ceremonia impresionante que organiza Moctezuma para recibir, mostrar su poder, para además. mostrar su poder y recibir a Hernán Cortés. Y una Marina, ya la habían bautizado Marina, ya había dejado de ser mujer de Portocarrero, porque Hernán se la había regalado primero a él. Y Que además es muy hábil ahí, porque dice, a ver, yo quiero a Marina, pero no me voy a poner en pleito con Portocarrero, que era su amigo, a quien le había regalado una yegua antes de salir a Cuba porque no tenía lana. O sea, eran muy, muy cuates, y entonces dijo, no le voy a quitar a la mujer que le di. Claro. Por eso lo manda se a hace de España. Marina. Y él muere en prisión allá porque los enemigos de Cortés lo meten a la cárcel Claro. y se pudre mientras él acá feliz con la Marina. ahí ya era su mujer, porque Mesa se había dado cuenta de la importancia que tenía para A él. los 3 minutos de que estaban así en el puerto despidiendo la embarcación a España, donde iba Portocarrero, véngase mi reina. Ahí- Claro, ahí- pero a ver, volvamos a Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma sabía lo que había pasado en Cholula. Moctezuma sabía que habían matado a 5,000 personas en un día. Moctezuma sabía que habían estado los españoles y los tlaxcaltecas. Por eso, cuando se da la reunión finalmente en Ixtapalapa con Hernán Cortés y Moctezuma, llegan los tlaxcaltecas también con los españoles. No, claro, pero en Iztapalapa, fíjate, es que por eso te digo, tenemos tan distorsionado todo. ¿Quién es el gobernante de Iztapalapa? Cuitláhuac. O sea, el sobrino de Moctezuma. Es el hermano Sí, de el Moctezuma. hermano, sí, claro, Cuitláhuac. claro. Cuitláhuac lo recibe y ya habían acordado que no los iban a hostilizar, pero ahí también pudieron haberlos acabado. Claro. Entonces, sí, Claro, o sea, oportunidades hubo, pero yo creo que había un desconcierto tal, porque yo pienso, y eso no sé si se podrá sostener o no, la matanza a los ojos de Moctezuma no la habían organizado los españoles, sino los tlaxcaltecas contra los cholultecas. Bueno, pero él sabe que viene esta misión entre españoles y tlaxcaltecas a Iztapalapa, lo sabe, y por eso el resentimiento de los aztecas, bueno, de los mexicas, que están viendo a los tlaxcaltecas en su territorio apoyados, entonces él tenía que haberse dado cuenta de qué se trataba y haber podido medir bien la fuerza del enemigo. Pero fíjate, Claro, y ahí empieza la putrefacción del mundo mexica hacia Moctezuma Claro, en ese momento, claro. y la tibieza, porque además pasa la historia Moctezuma como qué cobardía, qué tibieza, y mucha historiografía a través de los siglos, y últimamente, por ejemplo, Duverger dice que lo que sentían mutuamente era admiración, era tan extraordinario lo que veían uno en el otro, que empezaron no sé, que de alguna manera Moctezuma tenía como un influjo de Fascinación. ir entre resignación, admiración, a ver qué es lo que va a pasar, voy poco a poco, me voy a ir con... Cuando que en el primer momento pudieron haber repelido lo que era una invasión, Ahora, porque ya había había- pasado Cholula. Había otro enemigo Pero lo feroz. aloja en casa de su padre. Claro, pero había otro enemigo feroz que era cuando Moctezuma nombra a Cacama, rey de Texcoco, en lugar de que respetara a Ixtlilxóchitl. Ixtlilxóchitl, porque era el heredero legítimo al trono. Y sin embargo, Moctezuma se impone y pone a Cacama. Y ahí tienes otro enemigo feroz que luego va a ser definitivo en la conquista de México, Ixtlilxóchitl. Entonces, bueno, por eso llega en esas condiciones. Los de Texcoco también podrían haber apoyado, pero no lo apoyan. te digo, o sea, yo creo que cada quien estaba ya mirando para su santo. Claro, ya. Porque, claro. o sea, sí tenías que tener algo de locura. Ese 8 de noviembre, cuando avanzas sobre la calzada de Iztapalapa, que tiene 2 cortes importantes, y de hecho Cortés o Bernal menciona, si nos hubieran cortado el puente paso. levadizo, Claro, nos ahí, acaban. Exacto. Imagínate, tú llegas a Tenochtitlán, la capital del imperio, con tus 300 hombres, vas hasta adelante. Cortés, acompañado de Marina y de Aguilar hasta el frente. Luego viene pues, Pedro de Alvarado, que se disparaba solo. Pedro de Alvarado, al que luego le diría, como mi papá me decía, Pedro, por favor, no hagas pendejadas. Viene Bernal. Ahorita regreso, voy a Veracruz. ¿Y qué pasa? Ok. Oye, no te olvides, viene Bernal. Viene Bernal entre los soldados, así cercanos, pero son 300 hombres y luego vas a meterte a Tenochtitlán con 3,000 enemigos de los aztecas. Paren ahí. 3,000.
Bueno, 3,000 y Moctezuma, ¿qué? Bueno. Esa es la pregunta. Hay un momento ahí muy interesante porque también hay muchas versiones. Hay quienes dicen que llegó, se bajó, intentó abrazarlo, 20 señores Y lo retiraron. lo retiraron, lo dejaron y entonces le dio la mano a la española. Sí. Se dieron la bienvenida ahí e inmediatamente le pide a uno de sus hermanos, no sé si a Cuitláhuac o a Cacama, llévatelos al Palacio De papá. Ajá. Exactamente, se lo llevan y queda de darles de comer y todo eso y regresará hasta la tarde. Y es cuando ahí platican, empiezan a platicar. La otra versión es que casi todo se da ahí. Se encuentran, se saludan. Y él dice una frase que es muy de los mexicanos. Que además Bernal hace mucho hincapié y todos los cronistas de que, puta, ¿cómo le dábamos vuelta a las cosas? No, bueno, es que nosotros, sí, no queríamos que llegaran, pero es que habíamos pensado que quizá, en vez de decir, no sabíamos quién eran ustedes, no, esa franqueza que nos falta a los mexicanos y que en vez de decir, sí, no quiero, no puedo, no. Pero ¿Sabes qué? Es que igual me voy a ir a casa. Paremos ahí, porque además ese es el discurso famoso, el discurso que él escribe en la carta de relación a Carlos V. Cortés la escribe y dice, me entregó el reino, está convencido de que Jesucristo nuestro Señor será el nuevo Dios, eso es lo que Marina le dice. O sea, a mí me parece fascinante que nos detengamos en pensar, ¿realmente fueron las palabras que dijo Moctezuma? ¿Realmente le entrega el reino en ese primer encuentro? Espérate, acuérdate que esa primera carta, no la del Cabildo, porque esa es la considerada la primera carta de relación. La que sería la segunda, la escribe, ha de haber estado así con las flechas zumbándole Cortés, porque la escribe ya después de la noche triste. Y así, no, pues entonces, pues me dijo, pase, está usted en su casa, y yo entendí que era nuestro reino. Porque eso es básicamente lo que te dicen. Él le dice, esta es la casa de usted. Pero a ver. Tú dirías ahora, ¿no? Estás en tu casa. Ay, pero bueno, ahí sí te das... No. Y el español se lo creyó, o al menos con eso justificó, porque la primera carta, propiamente la que le escribe Cortés, no la del Cabildo, al rey, esa se publicó en 1524 y es la que justificaba que todo lo había hecho. Pues sí, por claro. la corona y entonces ya viene todo el... Pero ¿qué tal, como dice Hugh Thomas, que Cortés en el palacio de Axayácatl, bueno, ataca a las hermanas de Moctezuma Xocoyotzin y a la mamá? Las ataca sexualmente, quiero decir. No, pero eso dudo muchísimo. Yo no he encontrado a nadie de los cronistas que lo diga. Pues y además hay un hecho que lo tira por tierra. A ver. Tú no le entregas al hombre que abusa de tu familia, a tu hija más querida, a Tecuichpo, a Flor de Algodón, a la luz de sus ojos, ya después de la noche triste. Tampoco he encontrado yo ninguna fuente. Lo que sí he encontrado de las grandes que no se entendían uno con el otro, Moctezuma lo va a llevar al palacio de Huitzilopochtli y es ahí donde verdaderamente Cortés ya no puede más con los sacrificios. Los hombres vomitan, están pedazos de sacrificios humanos. El Zompantli. Y lo que Moctezuma llegó a pensar que era, mira, ven a ver lo que es mi imperio, o sea, con gran orgullo, verdaderamente el gran divorcio fue en ese momento, me parece ideológicamente. No podemos, como católicos, con esa religión que traían, permitir esto. Sin embargo, porque lo nuestro es quemar personas. Pero fíjate. Pero bueno, ese es el doble discurso. Pero ahí te va la otra. También yo creo que está exagerado ese asunto de... Porque Bernal Díaz del Castillo no habla del Zompantli. No. Nunca lo menciona. Sí habla de que subieron, pero no habla de que... López de Gómora, claro, se da vuelo. Bueno, él es el que dice que vomitaron y no, o sea, con todo fue respetuoso Cortés. Cortés tampoco en las cartas de relación menciona nunca el Zompantli. Quien lo menciona es otro, como su secretario, que es Andrés de Tapia, que dejó una narración, y él es el primero. De ahí se basaron, ahora que lo descubrieron hace 2 años, ahí exactamente, el Zompantli del Templo Mayor. En esa descripción de Andrés de Tapia es que se basaron para cotejar que era el mismo. Claro. Mira, pero tampoco la de Marina. Solo lo hacen en una carta de relación y es en la cuarta. Y ve qué importancia tenía Marina. Pero bueno, estamos ante las versiones de la versión. ¿Qué vio Cortés en la personalidad de Moctezuma que se anima a arrestar al Tlatoani, al que nadie se atrevía a verlo a los ojos ni siquiera, y tenías que ver el piso antes de acercarte a él? Él lo arresta. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que vio Cortés en Moctezuma? Yo estoy seguro que él dijo, lo voy a arrestar, me la voy a jugar, claro, me la voy a jugar, pero no va a pasar nada. ¿Y qué tal si no lo arrestó?
Bueno, A mí me gusta ahí en todas las pensar eso. crónicas dicen que lo arrestaron, Alex. Bueno, propiamente no era un arresto, no. No, sí, lo arrestan. No, pero a ver, ¿en dónde dejas los banquetes? ¿En dónde dejas que había una hora al día que platicaban, conversaban? Pero hay una parte donde se van a casar juntos, patos. Está arrestado cuando da la noche triste. Moctezuma está arrestado. No, pero eso ya Claro, fue está después. arrestado. Sí, pero eso ya fue en el desenlace después de la matanza del Toxcatl. Ya, ¿no? claro. Y ya se había ido No, Cortés y todo. Pero está arrestado. Pero los meses que cohabitaron, Exacto, Paco. yo también. Claro. Yo pongo en duda de que, porque casi es. Cohabitaron. Llegan, se encuentran. Ahí es donde Moctezuma le dice claramente a Cortés: si te vienen a contar cositas malas de mí. Porque le dice: tú te creíste todo lo que los tlaxcaltecas te dijeron. O sea, no somos, yo no los odio a ustedes, los tlaxcaltecas son mis enemigos y les hiciste caso. Y Claro. incluso es cuando se alza la túnica o no sé, la capa que traía Moctezuma. Le dice: yo tampoco soy un dios, como diciéndole: ya sé que ustedes no son, así que tranquilitos todos y nos podemos entender. Por eso te digo que Pero esas ¿cómo? traducciones, dar por hecho de, no, pues la traducción era impecable. Arrestaron a Moctezuma. Bueno, de todas las crónicas que yo he leído, está arrestado. Tan arrestado que después del Toxcatl, él sigue arrestado. Pero ¿cómo estuvo a ver, meses arrestado? ¿Cómo habrá estado meses arrestado si seguía la vida cotidiana de Tenochtitlan? Sí. El pueblo seguía haciendo sus ceremonias. Bueno, Exacto. Ahí es donde Bueno. así que estuvo encadenado. Acordémonos que son meses los que pasan de este proceso, meses. Sí. Era un cautivo. Yo creo que le Esa es la gran pusieron. pregunta. Huésped Como cautivo. dicen, marcaje personal. Sí. Pero hablemos de la personalidad de Moctezuma, que hace un momento decíamos, él se deprime, tampoco es que, o sea, también personalmente Moctezuma no vuelve a ser el que era, evidentemente, ¿no? Pero tampoco es aguerrido, pero tampoco está totalmente de su lado. A ver, Cuitláhuac, el hermano, le está diciendo todo el tiempo: es la hora en que tenemos que llamar a todos los guerreros del Calmecac a que combatan y a que maten a los españoles y a que acaben también con los tlaxcaltecas. Y él dice: no, tranquilo. No. ¿Cuándo le dice que sí? Después del Toxcatl, cuando finalmente se va a Cortés a pelear con Pánfilo de Narváez, y entonces Pedro de Alvarado acuchilla a toda la nobleza, y entonces ahí es cuando el pueblo ya se levanta en armas, y bueno, ahí es donde ya matan también al propio Moctezuma. ¿Y qué hay que decir? Bueno, pero lo que quiero decir es que Cuitláhuac sí le dice que se levanten armas y Moctezuma se niega. Ahora, hay una versión que hay que decirla, que además en esto que está pasando, alegámonos un poco de la película, si no hubiera sido Cortés, hubieran sido otros. ¿Por qué regresa a pelear con Pánfilo de Narváez? Porque está Diego Velázquez muy molesto. Entonces, esa idea que tenemos del libro de texto de que es que vinieron y nos conquistaron, era un tema inminente, hubieran sido unos, hubieran sido otros. Ese proceso no se hubiese podido parar. Hay que decir que muy pronto se estrenará la serie de Cortés. Claro. Producida por TV Azteca y por esta productora Dopamine. Dopamine. Exacto. Es una gran idea esa de la serie, porque Vista desde 8 o 9 puntos de pues, vista. yo creo que es muy sano exponer a estas figuras, ¿no? Ahora, pero volvamos al tema. Yo sí creo que el asesinato de Moctezuma, porque yo sí estoy convencido de eso de que la pedrada, pues lo veo muy remoto, pero ¿por qué lo matan? Porque Moctezuma, a través de sus enviados, ya se estaba comunicando con Pánfilo de Narváez. Y para precisamente hacer una alianza con Narváez en contra de Cortés. Cortés descubre esta trama y por eso, por traidor, lo ejecuta, porque además ya no le servía para nada. Y sobre todo después de que hace aquella arenga ante el pueblo, que imagínate lo que tú decías, acérquense, ¿no? Imagínate si se van a poder escuchar. Pero ahí las versiones me contraponen, porque si ya estaba tan seguro de que era su enemigo y que le iba a hacer que le hizo una conspiración, ¿por qué regresa con él? Porque además tú imagínate, ya saliste de México Tenochtitlan y ahora vuélvete a meter ya, obviamente, otro muy diferente recibimiento, ¿no? ¿Y cómo lo ven? Cuando menos lo esperas y más lo necesitas, puedes activar la frescura de las cápsulas de Downy. Explosión de aroma duradero. Ahora Downy es mucho más intenso que antes. Mira, agregamos mucho más aroma para que tu ropa huela rico todo el día. Pruébalo y sorprende a todos.
Desengrasa más rápido con Salvo. Su fórmula mejorada con más aroma a limón y poderosa espuma remueve hasta la grasa más difícil en menos pasadas. Los mexicanos expresamos la gripa de varias formas. Espala, nariz, trompeta, la fiebre, chile picante y el dolor de cabeza de telenovela. Y ahora puedes contar con Vic Act 7, el poder de Vic en una tableta, para el alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Vic Act 7, el poder de Vic contra la gripa. Y cuando la gripa no me deja dormir, cuento con el nuevo Vic Pirena Noche. Su fórmula antigripal de mayor potencia alivia los síntomas de la gripa y te ayuda a dormir sin interrupciones. Vic Pirena Noche. ¿Viajar sola? ¿Estás segura? Que ningún "está segura" te haga sudar. Secret Gel, con su protección invisible e instantánea, te mantiene fresca cuando lo necesitas. Con el nuevo Secret Gel Vainilla, estás segura. Por eso, no sudes. Avanza. Cuando menos lo esperas y más lo necesitas, puedes activar la frescura de las cápsulas de Downy. Explosión de aroma duradero. Ahora Downy es mucho más intenso que antes. Mira, agregamos mucho más aroma para que tu ropa huela rico todo el día. Pruébalo y sorprende a todos. Salvo multiusos limón bicarbonato, ahora con fórmula mejorada. Casa limpia y oliendo fresco. Deja tus pisos brillantes, arranca suciedad del baño y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. Con Salvo multiusos limón bicarbonato. Encuéntralo en tu tiendita. Bueno, pues continuemos entonces con el análisis de Hernán Cortés. Pero ya llegamos a Tenochtitlan. Sí, menos mal. Cortés descubre esta trama y por eso, por traidor, lo ejecuta, porque además ya no le servía para nada. Y sobre todo después de que hace aquella arenga ante el pueblo, que imagínate lo que tú decías, acérquense, ¿no? Imagínate si se van a poder escuchar. Pero ahí las versiones me contraponen, porque si ya estaba tan seguro de que era su enemigo y que le iba a hacer que le hizo una conspiración, ¿por qué regresa con él? Porque además tú imagínate, ya saliste de México Tenochtitlan y ahora vuélvete a meter ya obviamente otro muy diferente recibimiento, ¿no? ¿Y cómo lo ven? Qué diferente recibimiento. Y regresas con Moctezuma y todavía hablas con él y le dices, todo el pueblo descontento, que yo me di cuenta ahorita que venía por las calzadas, a ver, apacígualo. Necesito que las cosas se calmen. Claro, Alvarado ya había hecho su tiradero y entonces ya no había pacificación, ya no era posible. Pero eso que tú me dices de la conspiración, no lo... Es que, fíjate que yo leyendo ahora en los últimos días, no me parece tampoco tan... No sé si es Hugh Thomas o quién de los modernos dice que seguramente sí pudo haberlo ejecutado por lo siguiente, porque ejecutó a todos los demás señores que tenía presos antes de la Noche Triste. Ok. Entonces, ¿por qué no haría lo mismo con Moctezuma? Claro, hombre. A mí no me parece descabellada la idea de la pedrada. Y además, hay que contarla, ¿no? Sí, que en este momento a ver, nada más para ubicar rápidamente a nuestros conspiradores. Ya están ahí felices de la vida todos juntos hasta que le avisan a Cortés. Estamos ya en 1520, han pasado 6, 7 meses, hasta que a Cortés le dicen que llegó una serie de naves a Veracruz para aprenderlo por lo que había hecho en Cuba, que era irse sin permiso del gobernador. Entonces, ¿qué hace Cortés? Cortés decide ir a enfrentar a esos españoles o ganarlos para su causa, como sucederá, y le encarga el changarro a Pedro de Alvarado y ahí le dice lo que mi papá me dice siempre: Pedro, no hagas pendejadas. ¿Y qué hace Pedro? Exactamente, pendejadas. La matanza del Templo Mayor. La matanza del Templo Mayor. Yo ahí tengo mis dudas. Le piden que se va a celebrar el Toxcatl. Yo creo que fue un acuerdo entre Pedro de Alvarado y Cortés. Escuchen. Para escuchar, para apuñalar a toda la... ¿Para qué? Para desmembrarla, para descabezarla. No, pero si ellos estaban metidos ahí. ¿Qué? ¿Y qué? Nos queda un minuto. Ok, bueno, regresando. Resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es que piensan que fue el pueblo desconforme que dio una pedrada al salir Moctezuma al pedir que fue el que lo mató. Tampoco lo sabremos. Lo sabremos ni sabremos esta conspiración, porque ni está en las cartas de relación ni López de Gómora ni tampoco Bernal. No, porque López de Gómora ya recoge versiones. O sea, exacto. López de Gómora es como si alguien escribiera de mí en 20 años. ¿Qué necesidad tenía Cortés de tirar el cadáver del Platón a la calle para que lo viera la gente? Pero sí salen en la noche triste, las hijas, Chimalpopoca, el hijo consentido, salen y eso lo cuenta Bernal. Y se salva Marina y se salva la esposa de Pedro Alvarado, Ana, Sí. ¿era Ana? María Luisa. María Luisa, o sea... Se acabó el tiempo, chicos. Perdón.
Es que como hablan, qué bruto. ¿Cómo hablan? No les para la boca. Bueno, pues salud. Salud por nuestra fundación. Salud. Buena idea, Azteca, sí.